Muy buenas a todos, bienvenidos a un podcast de Una policía para el siglo XXI, un nuevo podcast. Hoy por aclamación popular, va a ser una entrevista. Ya sabéis la que se ha montado estos días con las dos famosas entradas, patada en la puerta en una de ellas, en la otra resbalón, para pues, acabar con sendas fiestas, estas fiestas ilegales que hay ahora en el barrio de Salamanca, que se han incrementado exponencialmente durante la pandemia. Precisamente en ese barrio es donde más hay. Ha habido mucha polémica, en Twitter ha habido mucha polémica, en redes, en todas las redes, ha habido una serie de opiniones. En Una policía para el siglo XXI nos habéis pedido de manera constante que entrevistásemos a alguno de los jueces, fiscales que han salido opinando sobre esto, abogados en Twitter, en concreto, pues el más seguido o el más respetado dentro de los policías de esta asociación es nuestro invitado de hoy. Se lo hemos pedido, ha aceptado a la primera, le vamos a poner, si se puede, en algún aprieto, a lo mejor no se puede, y vamos a intentar explicar esto, explicar algo sobre esto llamado populismo punitivo y también acabar hablando de lo que se está cociendo en la justicia hoy en día. Queríamos, él se ha ofrecido incluso a hacerlo pues cara a cara y con su propio nombre, pero queríamos que fuera el personaje que estuviera aquí con nosotros, pues es el personaje el que es masivamente seguido en redes sociales por los que seguís esta asociación y los que habéis pedido que sea él. Luego, por la foto que estáis viendo, es fácilmente reconocible. Su nick es Judge the Zipper. Ahora él nos explicará este nick si quiere. Y nos dirigiremos a él a partir de ahora como señoría, no habrá nombres propios, tampoco el nombre porque es muy largo y un poco engorroso. Nos dirigiremos a él como señoría. Así que, señoría, bienvenido al podcast de Una policía para el siglo XXI. Pues muchísimas gracias por vuestra invitación. Como he indicado fuera de onda, yo muy agradecido de colaborar con la policía. Llevo años de mi vida profesional haciéndolo y tengo familia directa que es policía, o sea que conozco en la medida de lo posible, sin llegar a ejercerlo, claro, lo positivo y lo negativo de la profesión y bueno, y la frustración que muchas veces existe con determinada lectura que se hace, ¿no?, de las actuaciones que realiza. Muchas gracias. Señoría, bueno, ¿lo del nombre lo puede explicar o es un secreto? No, no es ningún secreto. Yo cuando decidí abrirme cuenta en Twitter era por motivos de sacar a la luz, ¿no?, un poco las tripas del funcionamiento judicial, ¿no? Dar a conocer lo que no se conoce, los entresijos y la podredumbre, que también la hay. En ese sentido de eviscerar, ¿no?, a la justicia, pues había pensado llamarme Jack the Ripper, que fonéticamente suena como Jack the Ripper, Jack el Destripador. Claro, al final, incluso aunque fonéticamente Jazz, juez de Ripper, sonaba como Jack el Destripador, me parecía que incluso la alusión era demasiado directa y, bueno, a lo mejor presentarme a la sociedad tuitera con el nombre de un conocido asesino en serie, pues no era la mejor forma. Entonces cambié la R por la Z y, bueno, la alusión sigue estando porque Zipper es cremallera en inglés y, bueno, supone también abrir, ¿no?, y dejar. Sí. Así que ese fue el camino que en mi cabeza siguió para que al final se Jack Zipper. De hecho, la referencia del personaje que tengo como foto de perfil es uno de los sospechosos en su día de ser Jack el Destripador. O sea que, y en mi tweet, bueno, en mi pantalla de inicio de Twitter es el Londres de 1888. O sea que las referencias estaban ahí, solo que al final pues me acobardé y quité la Z porque ya parecía demasiado alusión directa y lo cambié por una R. Pero bueno, el fin era el mismo y nada, después yo he hecho lo que quería hacer con la cuenta y eso no me ha limitado, vaya.
Perfecto, pues explicado está. Lo habéis preguntado unos cuantos, que si era un juez el de la foto, que si demás. La verdad, yo no he sabido responder a nadie. No sabía que era un sospechoso de las muertes atribuidas a Uno Jack de el los muchos, Destripador. porque al Uno de los final muchos. con esto hay mucha leyenda y no era sospechoso en su día. Son relatos que se han ido construyendo por historiadores de quién podría llegar a ser y bueno, él fue uno de los que los historiadores señalaron como posible, pero bueno, no hubo ninguna acusación ni nada parecido, vaya. Pues explicado queda. Señoría, todos los que nos están escuchando, que creo que este es un podcast muy esperado, o sea que tendremos bastantes visitas, le conocen a usted. Usted probablemente no nos conozca a nosotros, así que quiero hacer una breve introducción de lo que es una policía para el siglo XXI. Nosotros somos una asociación integrada por policías de todos los cuerpos policiales que hay en España, que pretendemos, en base a un trabajo teórico y empírico, un cambio del modelo policial. Creemos que los modelos europeos de seguridad están agotados, que París y Londres y Bruselas dieron primeros síntomas y luego certezas, que nosotros no hemos hecho nada y ya estamos en los síntomas y dentro de unos años vendrán las certezas. Ya anunciamos que Barcelona sería la primera ciudad sin ley en España, pero que seguirá el resto si no cambiamos las cosas. Nosotros tenemos una denuncia de fondo que de alguna manera apuntala todo el trabajo de una policía para el siglo XXI, nuestra propuesta, que está dividida en modelo estructural, modelo operativo y procesos de liderazgo, es que en España, en el modelo policial, casi toda la administración, eso usted lo sabe, hay una prioridad, se prioriza la perspectiva política sobre la profesional y eso lo contamina, lo embarra todo y hace que normalmente las administraciones sirvan más a las estructuras de poder que a los ciudadanos. Esto es nuestra denuncia base, esto es, luego explicarlo cuesta 5 horas de ponencia más o menos para que usted lo entienda, pero queríamos que supiera con quién está hablando. Nosotros, como vamos a hablar de un caso muy mediático, nosotros corporativistas, cero. Nosotros nos insultan policías, algunos sindicatos a veces, nosotros nos metemos con todo el mundo, sobre todo con la escala de mando, pero tenemos una visión de que esta perspectiva política tiene foco sobre las líneas estratégicas y las líneas de la cadena de mando, básicamente, que difícilmente llegan al policía de a pie que toma una decisión un sábado de noche a la 1 de la mañana. Hay ciudadanos que se creen que el subinspector D, lo llamaremos ahora a partir de ahora el subinspector D, que es ese que tira la puerta, recibió una especie de orden de marlasca o algo así, un policía de la calle. Ni ese, ni el subinspector D, que lleva 20 años a la calle, ni yo, que llevo también muchos, porque somos personas que nunca hemos querido estar en una oficina, recibiremos jamás una orden de marlasca, no nos atreverá a dárnosla porque al día siguiente acaba en un juzgado y aunque nos la diera tampoco le íbamos a hacer mucho caso. En un sábado de noche las comisarías están vacías de mandos, en esa probablemente el mando de mayor gradación fuera ese subinspector, el barrio de Salamanca, y nosotros queremos desfocalizar lo que son las actuaciones de policías a pie de calle, acertadas, no acertadas, a veces meteduras de pata, a veces con mucho éxito, a veces jugándose la vida, otras veces pues haciendo un poco de los hombres de Paco, que también sucede, ¿no? Pero que al fin y al cabo queremos desligar eso de lo que son las líneas estratégicas, de donde de verdad influye la perspectiva política, que es donde están las preguntas, donde están las respuestas y donde están las soluciones. Creemos que el poder está muy, muy contento cuando se dedican horas y horas y horas de periodismo y de alcance mediático a jugar a policías y no a ver lo que hay por encima de eso, ¿no? Pero corporativistas cero. Quiero que sepa esto desde el primer momento. Y ahora vamos a ir de lo concreto a lo más general. Acabaremos hablando de la justicia. Vamos a empezar por estos dos casos. Para los que no sepan, que no creo que haya nadie, ¿dónde estamos? COVID, Madrid, Comunidad de Madrid, hay una ley para vigilar y prohibir las fiestas en los pisos turísticos, una ley dictada a ZOC durante esta pandemia, que tiene a los policías municipales de Madrid pues como salvaguardas de esto para que no se produzcan fiestas ilegales. De hecho, el subinspector D lo primero que hace al llegar a este piso es llamar a una dotación de la Policía Municipal de Madrid. Más allá de este contexto, la pandemia para el subinspector D solo es un contexto reforzado, él lo habría hecho fuera de la pandemia también. Se producen dos entradas, una grabada en vídeo. Hemos visto 2 minutos y medio de ese vídeo. La grabación completa dura 1 hora y está aportada por 2 cámaras de pecho de 2 policías que estaban en el pasillo, que es la que tiene el juez. Hemos visto los 2 minutos que le interesan a la supuesta abogada o opositora abogada. En un vídeo se ve una derribo de una puerta con ariete. En la entrada del día siguiente se entra con resbalón porque se puede. En el día del ariete no se pudo. Se entra con resbalón porque se puede. Hasta el momento, lo concreto, lo que tenemos, señoría, tenemos vídeo famoso
Un juez ha entrado ya a valorar habeas corpus solicitado por esta mujer, que no dejó entrar. El juez anuló, o sea, desechó el habeas corpus, validó la detención. Además dice en una frase, y su procedimiento, entiendo yo que si no valida el procedimiento no puede validar la detención, será por eso por lo que añadió esa frase. Valida la detención el primer juez en la más mediática. Segunda, la que sucedió al día siguiente, menos mediática porque no hay vídeo, pero que ha salido en toda la prensa. Los mismos policías que entraron con una areta al día siguiente volvieron a hacerlo en el barrio de Salamanca. De esta desconocemos por qué ya hay sentencia. Porque se metió por juicio rápido. No sabemos por qué esta sí por juicio rápido y la otra no tenemos ni idea. Pero ya hay sentencia. La sentencia exculpa al dueño del piso porque dijo que estaba dormido, no se pudo probar que hubiera oído a los policías, condena a 6 años de cárcel al que sí oyó detrás de la puerta a los policías y se negó a abrirles, y no hay de momento ningún reproche a la actuación policial. La pregunta que nos hacen, y que usted será el primer aprieto del que le metamos, ¿por qué, si tantos jueces y fiscales en Twitter tienen tan claro, no hay dudas, es decir, esto no se puede y es un allanamiento de morada? ¿Por qué si lo tienen tan claro, si nadie duda, los dos jueces profesionales que tienen todas las testificales, los vídeos y demás, los dos hasta el momento, luego esto puede llegar hasta el Supremo, por supuesto, pero los dos hasta el momento, ¿por qué cree usted que han validado las detenciones, las entradas? Bien, la respuesta corta es que son los dos jueces que de verdad conocen todos y cada uno de los elementos que han sucedido, mientras que nosotros somos espectadores más o menos privilegiados, dado que hay una grabación de parte de la acción, con lo cual ellos en principio son quienes tienen todos los elementos y quienes por tanto estaban en mejor posición para resolver. Me atrevería a conjeturar en todo caso por qué la situación, en principio yo creo que no dista de servir, aunque lo sirva aparentemente, de un respaldo a la actuación policial. En primer lugar, cuando se trata del juez que resuelve el habeas corpus, está determinando si la detención es ilegal o no. Yo creo, en principio, que aquí se está hablando de una actuación muy concreta. ¿Cuál es la detención? Yo creo que si alguien, y vamos a partir de que yo creo que sí, que había aquí un delito de desobediencia grave, la detención estaría justificada. En los juzgados de guardia es relativamente habitual que pueda ocurrir que haya un detenido por un delito de desobediencia. Es decir, que la detención en principio estaría justificada. Y no creo, a pesar de la frase que ha entresacado, que el juez esté valorando lo que ha ocurrido. Simplemente yo imagino que se ha ceñido al tema de la detención. Había una causa justificada, una detención, un delito de desobediencia grave, por tanto, la detención era correcta, ¿vale? No entro a valorar otras cosas porque ya digo que yo desconozco realmente qué es lo que ha visto el juez, que igual, pues bueno, tiene sin duda muchos más datos que los que yo tengo. Y en relación al segundo, bueno, por la razón que sea, se ha llevado como juicio rápido, con lo cual, si hay sentencia es porque posiblemente ha habido una sentencia de conformidad. No ha habido tiempo material porque esto no ha ocurrido hace, digamos, 15 días siquiera, fue hace mucho menos. No ha habido tiempo de celebrar un juicio, con lo cual entiendo que ha habido aquí una conformidad y que por ese motivo hay una sentencia ya. Cuando hay una sentencia de conformidad, y entiendo que la ha habido, igual me estoy equivocando porque no he leído la sentencia, el juez valora poco los hechos, puesto que supone generalmente una constatación de un acuerdo que ha habido entre defensa y acusación, en este caso normalmente el Ministerio Fiscal. Con lo cual el juez poca valoración hace ahí de lo que ha acontecido, salvo para asegurarse que, bueno, que el acusado está conociendo realmente los hechos de que se trate y asegurarse que existe un ajuste entre los hechos que se piden y la pena que se le quiere imponer. En todo caso, también tiene que saber bueno, que una cosa puede ser el delito que haya cometido esta persona y que, bueno, que efectivamente sea merecedora del castigo de 6 años de prisión, y otra cosa es los delitos o no que hayan podido cometer los agentes de policía y que podrían o no enjuiciarse en un procedimiento aparte, que por la razón que sea, y esto sí que es lo que le da fuerza a la actuación policial, no ha sido, al parecer, alegado por la defensa. Porque si hubiese sido alegado por la defensa, esto no hubiese podido ir seguramente como juicio rápido y estaría todavía tramitándose. Estoy, y permítame, elucubrando porque desconozco los detalles del procedimiento, pero por la rapidez que ha ido todo, como digo, me atrevo a pensar que ha habido un juicio rápido y hay una sentencia de conformidad en donde la defensa no ha argumentado bueno, la inviolabilidad del domicilio y otras cuestiones que entiendo que habrían
alargado la tramitación del procedimiento y que no hubiera sido posible hacer como juicio rápido. Admito la posibilidad de que, como digo, esté equivocado. Pero bueno, como me ha preguntado sobre hechos que realmente no conozco, pues sobre la base de los datos que tengo, doy mi opinión. Vale, señoría, le voy a pedir solo una cosita, por favor. Sí. Cuando hable, no de los golpecitos en la mesa con las manos, porque si no soy el constante pum, 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 pum. De acuerdo. Muchísimas gracias. Yo no sé tampoco, no sé si ha habido conformidad, la verdad es que no lo sé si ha habido conformidad o no. Sé que yo he visto una entrevista del abogado, que es un abogado famoso de Madrid, Ospina, digamos, de la persona que sale absuelta, que es el dueño del domicilio, y él en esa entrevista valora la posibilidad de en un futuro, pero han pasado ya 12 días, denunciar a estos señores, a los policías por allanamiento de morada, pero dice lo valora y no, hasta ahora que se sepa, no han sido denunciados. Si en ese proceso de juicio rápido, como usted que conoce más los entresijos, el juez hubiera visto que hay una posible entrada ilegal, podría haber valorado de manera diferente los hechos, incluso cambiar el juicio rápido a ordinario, o eso no sé. En un juicio rápido es complicado. El juez tiene poco margen realmente de valoración. Eso ya lo expliqué yo en algún hilo de Twitter, donde, como digo, el juez se limita a vigilar que la persona que está acusada y que está reconociendo los hechos realmente sabe a qué es que está reconociendo. Y después asegurarse de que la pena entra dentro de los márgenes legales para esos hechos. Pero salvo que tenga una especial digamos, actitud proactiva en buscarse tres pies al gato, normalmente el 90 y tantos % de los jueces, si la defensa y la acusación han pactado algo, el juez generalmente no complica más el asunto porque los juzgados están muy cargados generalmente de trabajo como para buscar procedimientos donde no los hay, y en este caso, si efectivamente la defensa y la acusación están de acuerdo en algo, suponiendo, como digo, que haya habido conformidad, el juez no se va a meter. Sin perjuicio, como digo, de que después pudieran hacer un segundo procedimiento en relación a esa actuación, que como ha indicado el abogado, ¿no?, de uno de los defendidos, finalmente absuelto, pues bueno, ha lanzado, ¿no?, como que podía ocurrir. Pero bueno, ahí me extraña que esa defensa no se alegase en el procedimiento y que traerlo Claro. después en un procedimiento posterior, a mí me suena muy forzado. A mí me suena más bien a que, como me están entrevistando, voy a decir que mi cliente ha salido airoso, como digamos, el sentir La opinión mayoritario pública, de ¿no? Mayoritaria, ¿no? la opinión. Es esto, voy a decir esto para quedar bien, pero me suena que yo no voy a denunciar porque no creo que vaya a ganar. Bueno, eso es una opinión muy personal mía. Vamos a entrar en un estudio de ciencias policiales que existe en España llamado NetPol, que forma a muchos policías, probablemente sea la academia privada que más policías ha formado en España en la última década. Ha hecho un estudio jurídico sobre el tema, ¿verdad? Avalando la actuación de este subinspector D. En ese estudio jurídico, que paso así por encima a decirle, habla que la base para la entrada no es tanto la pandemia, eso es un contexto reforzado, sino la desobediencia grave que considera que siempre es flagrante. Habla y empieza, eso ya lo sabe usted, pero bueno, para todo el mundo, que los españoles tenemos la obligación de identificarnos en cualquier lugar, no solo en la vía pública, ante un posible hecho delictivo o una falta administrativa, la obligación de identificarnos ante la policía, donde quiera que estemos, en el domicilio también, que en España en España, en todo Occidente, se tienen derechos, pero también se tienen deberes, y cuando no se cumplen los deberes se restringen los derechos. Es el pilar de la democracia, es el Estado de Derecho. Habla en este documento, vamos a seguir un poquito así para abajo, realizar las comprobaciones necesarias o en el lugar donde se hubiese hecho el requerimiento, lo que hablábamos de cualquier sitio. La negativa a identificarse, a colaborar, se acudirá al Código Penal y a la ley de enjuiciamiento criminal. Obliga a los agentes de la autoridad a proceder a la detención de su presunto autor siempre que haya una desobediencia grave y que sea flagrante. Hay una serie de datos que da el Tribunal Supremo que va despuntando uno por uno, que son 4, por lo que esta asociación NetPol cree que se podía entrar. Esos no los voy a decir ahora porque los ha visto ya todo el mundo y lo repiten todos los abogados por Twitter. Pero sí que voy a hablar de las sentencias, si a usted le parece, que va nombrando, que con anterioridad ha llegado hasta el Supremo sobre hechos parecidos a estos. Habla en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 9215-2017 del delito permanente de desobediencia. La desobediencia dura, la acción del sujeto activo que crea la situación antijurídica de ofensa al bien jurídico protegido depende de la propia voluntad de éste, por lo que la acción se prolonga en el tiempo en tanto en cuanto el propio agente no decida hacerla cesar. Es decir,
que la desobediencia permanece mientras que el tío siga desobedeciendo. Y decida, es que hemos escuchado mucho esto de que la desobediencia ya estaba agotada y que por lo tanto ya no tenía sentido entrar. Personalmente, yo no, dentro de mi formación jurídica, me parece poco, no sé, liviano este argumento, porque si yo mato a alguien en el pasillo de un portal y me meto dentro de la casa, ya está consumado, ya está muerto el hombre. Pero si llega la policía, estoy seguro que va a dar una patada a la puerta y que va a entrar aunque el delito esté consumado. Usted sabe perfectamente que el Tribunal Supremo no admite solo la flagrancia cuando se está cometiendo el delito, sino cuando se acaba de cometer el delito también. Es decir, momentos después, si hay una relación espacio-temporal que aquí se explica en este análisis jurídico bastante bien. Alude, sigue. Sentencia Audiencia Provincial Madrid 1778-2020, exceso de ruidos, no sé, altas horas de la madrugada, 2 policías locales entran en un domicilio ante la desobediencia. Dice el juez en la sentencia, no por el hecho de encontrarnos en nuestro propio domicilio podemos transgredir las normas sociales impuestas, exigiendo precisamente esas normas de convivencia, no poner la música a altas horas de la madrugada. Sentencia Audiencia Provincial de Madrid, continúa. No se aprecia extralimitación en la policía actuante al impedir, en esta ocasión no entran a la fuerza, sino que les abren, no les dejan entrar, pero el policía empuja la puerta y dice no se cierra ya esta puerta. Y entonces es cuando entran. No se aprecia extralimitación en la policía al impedir cerrar la puerta de los acusados con la finalidad de identificarles. Sentencia Audiencia Provincial de Granada del 2015, 169, 2 agentes de la policía local, altas horas de la mañana, mucho ruido. Al llegar al lugar requeridos a los ocupantes de la vivienda para que pusieran fin a su actividad molesta, Luis Antonio increpó a los agentes de manera violenta, haciendo ademán de cerrar la puerta del domicilio con fuerza, a pesar de la presencia de un agente en el umbral de la misma. En el presente supuesto, era legítima la pretensión de la patrulla policial de penetrar en el domicilio en cuando estaba precedida de una actuación de carácter delictivo, aun cuando posteriormente fue declarada falta, cometida contra un agente de la autoridad, incardinable no solo en el tipo de atentado, pues se comete contra el agente dando un portazo contra él, causándole lesiones, sino también en su caso en el de desobediencia, desatendiendo los requerimientos del cese de la actividad molesta de que los agentes dirigían. Audiencia Provincial de Huelva, 17-2004. Intervención policía local por ruidos. Lo adecuado será la intervención inmediata para hacer cesar el ruido excesivo e iniciar el expediente de infracción por sanción administrativa. Y una vez fracase esta vía, podrá hablarse de incumplimiento de desobediencia, es decir, una vez fracase la intención de la policía de que abran la puerta. Si se quiere, cuando una orden concreta trata de restituir al Estado conforme a derecho, podemos hablar de desobediencia e incumplimiento de esa orden concreta. Luego remite algún párrafo del Tribunal Supremo que viene a avalar de que vivimos en una sociedad con unas normas impuestas y que no se puede pensar que por el hecho de estar dentro del domicilio se pueden quebrar esas normas. Hay una serie de sentencias que, al menos a modo de ver de este instituto, sientan precedente con anterioridad a casos muy parecidos a este. Suelen ser policías locales porque, como usted bien sabe, los ruidos los suele tratar la policía local. Pero sin ser la dureza que se ve de un ariete contra una puerta, que las imágenes todo el mundo entiende que son duras. Son básicamente lo mismo, que te abre y tú entras por la fuerza, o que no te abre pero abres con el resbalón, o que te abre y intentas entrar y te empuja, más o menos lo mismo. ¿Usted cree que es comparable o no hay comparación aquí? ¿O esto es otra cosa? Claro, para comparar tenemos que ver exactamente a qué supuesto se refieren las sentencias y y saber exactamente qué es lo que ocurrió en este caso. Evidentemente son casos similares, pero evidentemente no podemos caer en la demagogia que muchas veces vemos en las redes sociales de a este le pasó esto y a fulanito le pasó lo otro. Bueno, porque serían casos distintos, aunque fuese el mismo delito y a lo mejor circunstancias parecidas, nunca es exactamente el mismo supuesto. Y aunque se le parezca mucho, después muchas veces tampoco son las mismas las pruebas, porque muchas veces no se trata, de hecho, más bien, nunca se trata de que tener razón, sino de poder probar que tiene razón. Entonces, aunque los casos puedan ser muy, muy similares, después el desarrollo que ha habido de ellos en el juicio pueden ser muy distintos, porque ha podido haber testigos o no haberlos, haber habido documentado o no haberla, en fin. Y después, esto no hay que olvidar que se trata de un tema de valoración. Es decir, hasta qué punto estamos en juego varios derechos fundamentales, ¿no? O está en juego uno de los derechos fundamentales. Es el juez el que en cada momento, utilizando argumentos lógicos, razonables, basándose en las leyes y, si puede, como digo, en jurisprudencia constitucional, va a hacer una ponderación de los intereses en juego. Y eso va a depender del juez
de la sensibilidad del juez o, como digo, de las pruebas que primero le hayan aportado, de los relatos que le hayan ofrecido y después de la sensibilidad que tenga a la hora de hacer esa comparación. Dirá usted, oye, pues qué injusto, ¿no? Pues ya, si es que la justicia que tenemos es la justicia de personas, no es una justicia divina. Y al final hay una persona que tiene que valorar la prueba. Y a lo mejor usted oye un testigo y le convence, y a lo mejor yo lo oigo y no me convence del todo. Y a lo mejor yo necesito algo más para poder condenar y usted con ese testigo será suficiente. Pues ese margen, cuando se trata de hacer una valoración sobre si hay determinadas actuaciones o no que producen una vulneración de derechos fundamentales, pues puede estar ahí el matiz. O sea, que es muy difícil realmente hacer esa comparación. Hecho esta advertencia previa, hay que tener en cuenta que algunas de esas sentencias que me ha citado he leído yo, creo que en concreto aquella que se refería de la persona que fue a cerrarle la puerta a los agentes de policía, ¿no? Y que se resistió. Ahí hablaban de otros delitos, ya no solo el delito de desobediencia, que aparece efectivamente citado, sino delitos de atentado de resistencia, que ya tienen una entidad distinta al delito de desobediencia grave y que efectivamente pueden justificar una actuación policial en mayor medida que la que en principio podríamos entender que tiene un delito de desobediencia grave. Es decir, que los casos no son exactamente los mismos, partiendo como parto de que yo estoy totalmente de acuerdo con la obligación que tenemos todos los ciudadanos de identificarnos. En el hilo que yo hice en su día en relación a este tipo de cuestiones, con aquellas fiestas, o fiesta era así, que venían unos policías y después le decían que se marcharan y demás, no pasaba más nada, pero bueno, también fue hace un tiempo y Mallorca hace un año. eso y me sirvió a mí para explicar. Después yo no he vuelto a comentar, ni comenté ese vídeo, porque siempre digo que solo tengo los 2 minutos, 3 minutos que me han dado, con lo cual me parece muy injusto hacer una valoración de lo que ha ocurrido, pero me sirvió para hablar sobre, entre otras cosas, ese deber que tenemos todos de identificarnos y que no dudo que hay. Y que el domicilio no es la casa de los juegos de infancia, donde casa y aquí no pasa nada, ¿no? Incluso dentro de nuestro domicilio estamos sujetos al ordenamiento jurídico y a las obligaciones legales correspondientes. O sea, que coincido plenamente en lo que indica. Lo que no sé es si efectivamente esos casos pueden ser exactamente asimilables a lo que ha ocurrido porque me faltan datos, pero sí sé por experiencia que es muy difícil hablar realmente de dos casos iguales, porque aunque lo fuesen, incluso muchas veces el material probatorio de que tiene el juez no es el mismo, y como decía, y vuelvo al principio, tampoco el juez es el mismo. Lo que está claro es que esto es un problema de valoración y que efectivamente pues va a depender del juez que efectivamente pues, le corresponda conocer del asunto. Pero no cree usted, señoría, Perdón. porque ha habido un requerimiento, Sí, ha habido un requerimiento, ha tenido que atender ahora mismo un asunto urgente, su señoría. Mucho más sí, urgente que esto, por supuesto, aunque ustedes asunto de no 9 lo hayan años. visto. Bueno, ¿no cree usted? Usted mismo en su argumento lo acaba de decir. Es difícil valorar si no sé exactamente lo que ha pasado. ¿No cree usted? No por su parte, porque nos han pedido precisamente la entrevista con usted, porque quizá es el más mesurado, pero no es testificales, un vídeo de 1 hora aportado por la Policía Nacional, testigos presenciales vecinos que dicen lo que dicen, que llevan 4 días sin dormir, que aquello no es morada de nadie, que allí no vive nadie, que lleva años vacío, que se alquila como para fiestas. ¿No ha habido quizá una precipitación que nos puede llevar esto del populismo punitivo, que es bastante grave porque supone un linchamiento para estos policías, al fin y al cabo, que han sido insultados por todos los sitios? Hasta yo, que he dicho que yo no habría hecho eso, yo no habría hecho eso, pero no voy a decir que mi compañero ha hecho algo ilegal porque no creo que lo haya hecho. Por decir eso, es decir, por hablar de lo que había dicho el juez de habeas corpus y demás, bueno, le decían, ya veréis cuando nos organicemos y salgamos a por vosotros. A ver, vale. ¿No crees que ha habido que hay un límite en la opinión? Todo el mundo sabemos lo que es Twitter y que allí actuamos, yo opino constantemente, incluso de política. Allí es un Twitter personal, nuestro. Decimos lo que nos da la gana, ¿vale? Pero cuando uno pone arriba, yo no pongo nunca policía en mi Twitter arriba, cuando uno pone fiscal, juez, hombre, la opinión sobre ciertos juicios no debería ser un poco más mesurada si están siendo en ese momento instruidos, con un vídeo de 2 minutos, declarar culpables y decir el delito. ¿No ha habido un poco de exceso ahí? A ver, yo puedo hablar sobre todo por mí. Yo, como ya he dicho antes, ni comenté el vídeo ese de Mallorca, expresamente lo que pasaba. Además, recuerdo que advertí expresamente que no podía comentarlo, puesto que solo había visto 2 minutos y me parecía, ni tampoco comenté este vídeo. Pero efectivamente, este tipo de actuaciones me sirve a mí para analizar un poco pues, las figuras jurídicas, ¿no? que hay ahí. Creo que sí que hay un exceso, pero bueno, no achacable exclusivamente a jueces y magistrados fiscales, sino en general a todos que entendamos, tendemos a juzgar con la poquita información que nos da y bueno, y a arrimarla a nuestro ascua particular para efectivamente sacar a relucir pues las fobias, los odios o la frustración que cada uno tenga, ¿no? Es cierto que si tenemos en el perfil, como en mi caso, en la condición de juez,
En principio, habría que entender que deberíamos tener cuidado o mesura a la hora de expresar nuestras opiniones, puesto que efectivamente estamos dándole un barniz, ¿no?, de respetabilidad jurídica que, bueno, que hace que el oyente medio, el usuario medio que no conoce de leyes ni de derecho, pues dé por bueno por el simple hecho de que lo está diciendo un juez. Claro. Eso es cierto, pero también es cierto que, bueno, que eso es una actitud personal. Existe un deber ético de hacerlo así, porque así nos lo ha dicho en numerosas ocasiones el Consejo General del Poder Judicial a través de la Comisión de Ética Judicial, porque existen compromisos de ética judicial que de alguna forma apuntan a esa mesura, prudencia y de alguna forma moderación, ¿vale? Pero al final los deberes éticos obligan a lo que uno quiere que le obliguen. Y bueno, mi opinión o mi forma de conducirme es esa, pero respeto también a aquellos que no lo hacen y que aun poniendo su etiqueta de juez o fiscal, pues deciden entrar a valoraciones bueno, que podían entenderse apresuradas. Yo, sobre todo, soy un defensor de la libertad de expresión y entiendo que los jueces la tenemos como cualquier ciudadano y que ningún deber ético debe transformarse en un deber jurídico de callarnos, porque ya existe alguna tendencia por parte de nuestro órgano de gobierno a tratar de mandar esos mensajes de que, oye, debemos que callar. Y eso, contra eso sí que yo me rebelo. ¿Que deberíamos Ujú. ser más prudentes? Bueno, mi opinión personal es que sí, pero voy a defender a muerte el derecho de quien no quiera serlo, porque ante todo voy a defender la libertad de expresión de los jueces y magistrados y de los fiscales en cuanto a que somos ciudadanos antes que jueces. Yo no soy juez las 24 horas del día, aunque efectivamente mi Twitter ponga que soy juez. Y aunque lo sea, como tal, también tengo derecho a expresarme. Entiendo de todos modos perfectamente la queja, puesto que, como ha indicado y como yo he indicado, porque la opinión apresurada, poco a lo mejor argumentadas, basada en un vídeo de 2 minutos, realizada por un juez, va a tener una repercusión al ciudadano lego que no la va a tener la de otro cualquiera. Y entiendo que de ahí venga la queja. Pero en mi caso, yo quisiera levantar, bueno, un argumento favorable a la libertad de expresión de los jueces y magistrados, aun cuando en ocasiones eso vaya en perjuicio de mi propia profesión, porque muchas veces yo me lleno la boca constantemente de tratar de explicar que nuestro trabajo no consiste en valorar ideológicamente un asunto, sino que aparcamos o dejamos en la percha donde descolgamos la toga nuestra ideología, nuestro sistema de creencias y juzgamos conforme los hechos que nos dan y la ley aplicable al caso, y después hay por ahí compañeros míos que hacen bandera ideológica constantemente y que arrastran por el suelo pues esta labor pedagógica que intento yo realizar. Pero bueno, incluso a esos compañeros que hacen, como digo, un flaco favor a lo mejor, ¿no?, a la apariencia de imparcialidad de la carrera judicial, los defiendo, porque entiendo que en su trabajo se conducirán de forma ajustada a derecho y que hay que valorar su trabajo realizado en el caso concreto y no lo que diga en La Sexta o lo que diga en el diario El Mundo. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con usted. Lo de la libertad de expresión también me ha tocado y esto estoy de acuerdo con usted en todo, incluso en lo de que hay gente que en la policía, en la judicatura, que habla con desmesura y otros que, pues desgraciadamente, por cómo hablamos o por cómo no callamos, el lunes somos bolivarianos, el martes somos fascistas, dependiendo de a quién le dé la razón el argumento. Se lo A mí decía me ha básicamente, bueno, tocado quería hacer, también. Ser, claro, ser, quería hacer un apunte sí, sobre sí, lo que claro. ha introducido usted lo de Mallorca hace un año. Estos policías que entraron en la casa de Mallorca también habían cometido delitos de lesa humanidad, iban a ir a Nuremberg y al final están donde están. El juicio se celebró y todo siguió su curso más allá de la hipérbole de las redes sociales. Esto último, este comentario último, viene a colación porque hoy mucha gente nos ha mandado privados de estos fiscales y jueces que han sido un poco más desmesurados que usted, aunque usted los defiende, ya está claro, a la hora de hacer esta valoración de una intervención policial, de una praxis policial a través de 2 minutos de vídeo, y hoy me han mandado pantallazos varios, no quiero dar nombres, no quiero entrar aquí en polémicas de ese, no serviría para nada, pero me han mandado pantallazos de que están indignados hoy esos mismos porque en las redes sociales se ha abierto un revuelo mediático sobre la praxis judicial de un fiscal en Cataluña a la hora de interrogar a una manada. Y están indignados. ¿Cómo es posible que la gente hable del interrogatorio si no saben ¿Y cómo es posible que hablara usted de una praxis policial si no es policía en un vídeo de 2 minutos? ¿Por qué se puede hablar de una praxis policial en un vídeo de 2 minutos y no de una praxis judicial? Porque son los mismos jueces. Se me han mandado hoy varios pantallazos, ¿eh?
No, pues además, mientras estamos hablando de este asunto, es precisamente lo que me venía a mí a la cabeza, este asunto. Bueno, la respuesta yo creo que es muy humana. Es más fácil ponerse en los zapatos de uno que en los zapatos ajenos. Y es más fácil comprender las injusticias que se causan al colectivo, de este caso de los fiscales, ¿no, jueces? Por algo que pasa cuando uno conoce de verdad lo que ocurre, que, bueno, tener la altura de miras y tener esa misma consideración cuando, bueno, ocurre en otros colectivos donde estamos más dados a eso, a generalizar o a ser menos comprensivos. Yo creo que es un tema más humano que jurídico, ¿no? Es difícil, o bueno, deberíamos ser mucho más proclives a hacerlo, ¿no? Pero es más difícil que empaticemos con la gente que desconocemos un poco más su trabajo, a pesar de que precisamente jueces y fiscales, pues tenemos un trato constante con las fuerzas y cuerpos de seguridad, o sea que no es una profesión que nos es ajena y sus sinsabores muchas veces son nuestros sinsabores y sus frustraciones las conocemos porque de forma callada las oímos en los despachos, o sea que bueno, pero bueno, es difícil y efectivamente entiendo bueno, que haya una disparidad de valoración cuando nos afecta a nosotros o cuando afecta al trabajo de otros. Yo creo que es humano y está bien señalarlo porque nos hace recapacitar y nos hace a lo mejor que la próxima vez bueno, que veamos algún tipo de actuación policial en algún otro vídeo y alguien esté escuchando ahora mismo este podcast, pues nos esté escuchando y bueno, esta reflexión nos sirve a lo mejor para parar unos segundos los dedos y antes de teclear pensar que a lo mejor si nos afecta nuestra profesión tendríamos muy claro bueno, que habría que defenderla no por un sentido corporativista, sino simplemente porque, oye, no conocemos cómo se hace realmente el trabajo ni las circunstancias en que se ha desarrollado ese concreto trabajo. Claro. Bueno, yo la verdad no tengo queja de ninguno. Los jueces que me han tocado, llevo muchos años ya en esto, he ido a muchos juicios y siempre los jueces, no tengo queja de ningún juez de instrucción, ni ningún juez de lo penal, ni de la audiencia. Cuando me ha tocado ir, efectivamente conocen nuestros sinsabores de primera mano, lógicamente, los viven, incluso no solo hay en los juicios públicos, también vamos a los despachos, a la toma de declaraciones y demás, y conocen perfectamente nuestra... Pero yendo a esto, cada vez que usted me da una respuesta, yo introduzco un tema en función de la respuesta, que me gusta a mí mucho improvisar. Yendo a esto, hay muchos jueces y fiscales que han hablado de esto en Twitter y le voy a ser sincero, yo es que a veces soy muy vehemente. A mí me da vergüenza alguna opinión de personas con toda vergüenza. Yo puedo discrepar de Lady Cross, que también nos lo han dicho. Yo puedo discrepar con usted o con Chema de Pablo, que me llegó a bloquear en Twitter por decirle dos o tres cosas muy educadamente. Le admiro, tengo su libro, el libro del 11M de Chema de Pablo, de todos los que he leído, creo que es el mejor. Le sigo admirando, le sigo siguiendo, pero no sé por qué le di dos opiniones contrarias y no quiso seguir discutiendo. Bueno, pero eso es igual, eso es igual. Es decir, yo puedo discrepar con usted y con ella y con él y con otro y más allá. Pero hay argumentos de fondo. Usted tiene unos, yo tengo otros. Probablemente los suyos sean mejores o más cualificados. Pero es que, lo hablábamos fuera de línea, es que yo he visto fiscales que dicen que a partir de ahora, si la desobediencia grave te permite entrar, cuando haya droga y se está investigando droga, un tráfico de drogas en un domicilio, tocas y si no te abren, tiras la puerta y entras. Mire, señor fiscal, vamos a ver. Me parece que es usted un fiscal de delitos de odio o algo así, creo que me han dicho. Mire, por un delito de desobediencia, que es un delito flagrante, se puede entrar o no se puede, ya lo dirá un tribunal, a una casa tirando la puerta. Pero solo se puede entrar, si es que se puede, a los únicos efectos de proceder a la detención. Nunca jamás a un registro, que quedaría anulado de realizarlo, con todas las pruebas anuladas, y muchísimo menos a un registro por un delito diferente a aquel al que estás interviniendo, que es desobediencia, tráfico de drogas. Si usted cree que se puede hacer eso, implicaría que en la siguiente entrada el juez que llevara el caso anularía todas las pruebas conseguidas en ese registro, los narcotraficantes saldrían libres y los policías acabarían condenados. Mire, yo acepto opiniones contrarias, pero hay opiniones que cuesta mucho aceptar de una persona que tiene fiscal puesto en la parte de arriba. Porque ese argumento, me lo retuitean a mí y a muchos policías que hemos salido a hablar de esta actuación, miles y miles de personas legas que solo porque ven que usted es fiscal, creen que eso que está usted diciendo es razonable y no es para nada razonable, absolutamente para nada. Esto no se puede comparar con un delito de tráfico de drogas, tampoco se puede comparar, y lo han hecho muchos, con la ocupación que tendrá que ver. Y sí, yo entiendo lo de la empatía y todo lo demás, pero yo creo, señoría, es que hay límites, es que esto de decir que a partir de ahora en las investigaciones de drogas una policía puede tocar, no, ábrame, no le abro, tirar la puerta abajo y registrar, sacar toda la droga, llevarse a los detenidos, oiga, mire,
¿Qué dualidad es esa? ¿Qué comparación es esa? Bueno, tengo que decir, bueno, es que por el hecho de que seamos jueces, fiscales, abogados o cualquier profesión, no estamos exentos de decir tonterías. Es decir, que y Twitter es muy rápido y no se piensa muchas veces cómo deben bien las cosas y bueno, no sé, no he visto ese tweet y en todo caso también hay que tener en cuenta que muchas veces de forma equivocada, ¿vale? Porque la difusión que tiene, como he indicado, pues puede hacer daño, pero a veces de forma equivocada se tiende en ocasiones a exagerar para hacer llegar una determinada idea. Muchas veces la forma de explicar una idea es llevarla al absurdo o llevarla a la exageración como modo de hacerla comprensible a aquellos que nos están oyendo. Evidentemente, toda exageración supone una indeterminación, una inexactitud, y si es del calibre que estamos hablando, pues efectivamente puede llevar incluso a gran equívoco a mucha gente que no saben derecho y que, bueno, usted ha explicado muy bien cómo efectivamente ese caso no podría ser jamás de los jamás. Y eso es algo además que cualquier policía medio tiene claro, no, clarísimo. Pero bueno, ya digo, no conozco ni el tuit ni el compañero fiscal que lo ha llevado. Como digo, puede haber sido la intención de exagerar para transmitir una idea a mi modo de ver, de forma desafortunada. Y como he comenzado esta exposición, por el hecho de que somos jueces o fiscales, no estamos exentos de decir tonterías. Es que esas cosas son las que creo que llevan a una cosa peligrosa, que es el populismo punitivo, a miles de insultos que vienen detrás y como pues lo que estábamos hablando, usted y yo podemos estar de acuerdo o en desacuerdo, podemos fundamentar nuestras razones en A o en B o en C o en D, pero hombre, como profesionales que somos, yo de lo mío, usted de lo suyo, tenemos unos límites donde poder actuar, no podemos decir burradas. Como soy fiscal, voy a decir, otros dicen Sí, que a partir de ahora. pero claro, pero el fiscal, el juez, y no lo digo por este caso concreto, pues también somos seres humanos que interactuamos en redes sociales, que nos gustan que nos den like, que nos retuiteen y a lo mejor hacer brocha gorda sirve para de repente que tenga mucha difusión y bueno, y uno no piensa que bueno, que detrás de ahí efectivamente hay profesionales, hay personas concretas y bueno, que han sufrido, que están sufriendo pues una persecución, ¿no? Mediática y bueno, no damos esos 3, 4, 5, 6 pasos en el pensamiento, sino que nos quedamos en la primera brocha porque nos interesa en ese momento, porque además en ese momento estás tuiteando, bajando las escaleras, en el ascensor, no estás en tu casa de forma pausada y tranquila, ¿no? Reposada y pensando lo que estás haciendo. En fin, que no estoy tratando de disculpar, ¿eh? Ojo, que las tonterías, lo bueno de Twitter también es que todo queda registrado y cada uno nos retratamos, ¿no? En lo que hemos dicho y ahí está. Pero lo que quiero un poco es explicar que muchas veces de una perspectiva humana, pues bueno, pues cometemos errores como cualquier otro. Vale, pues para este fiscal, que no recuerdo el nombre, la verdad sea dicha, me han dicho que fiscal de delitos de odio o algo así, pero no recuerdo el nombre, está usted dando clases de entradas a domicilios por tráfico de drogas a un subinspector llamado subinspector D, que no solo es experto en leyes, sino que tiene 4 posgrados, entre ellos posgrado de perito experto en policía judicial, perito experto en el uso de la fuerza, aparte de 20 años de calle a sus espaldas, lo que es digamos, 20 años de calle en Madrid, pues ¿cómo lo voy a decir yo? Pues fácil que sean 6.000, 7.000 intervenciones policiales, no es un pueblo ahí perdido. Estoy absolutamente seguro, fiscal, que este subinspector D ha hecho bastantes más entradas por tráfico de drogas que usted. No sé por qué me da. Pero bueno, vamos a cambiar un poco el tema si le parece. Yo tengo una opinión, esto ya es opinión personal, no es de la asociación. Yo estoy ahora escribiendo mi primer ensayo largo, tengo una novela, ensayos cortos, que se llama Disidencia Controlada. Hablo de una serie de temas sobre cómo se maneja estos grupos que hemos visto, por ejemplo, en Vallecas, cómo se manejan desde el poder estos grupos y demás, y cuáles son las estrategias que el poder maneja para distraer la atención, para desfocalizar la responsabilidad y seguir pues, en sus 13 de mandar y hacer lo que les da la real gana. Y creo que esto, que yo denomino lucha entre iguales, es una de esas estrategias de distracción. ¿Por qué lo denomino lucha entre iguales? Porque al fin y al cabo usted es un juez, yo soy un policía, probablemente yo soy hijo de minero, usted será hijo de otro trabajador, los policías son hijos de tenderos, de maestros, los ciudadanos que les insultan son maestros, tenderos, y al final, mientras Roma arde, la parte de arriba se toman mojitos en ciertos bares diciendo estos tontos se están insultando y yo por detrás estoy colando un golpe a la justicia. Eso es lo que yo creo que es una estrategia política del gobierno, en este caso, no porque sea de este color, sino porque es una estrategia típica de gobierno, en este caso, y que están llevando con mucho éxito
porque lamentablemente el 90% de la atención mediática se ha derivado a estos 6 policías, este subinspector y a estos 6 policías, mientras usted sabe que ahora mismo se está produciendo un golpe de mano difícil de explicar sobre la justicia, y eso no acapara tantos titulares. ¿Qué le parece las últimas actuaciones del gobierno en materia judicial con esto de los nombramientos y demás? Pues me parecen bastante deleznables y la verdad, como bien dice, lástima que no exista un debate más profundo en la sociedad en relación a estas cuestiones. Habla de que es una estrategia propia de no de este gobierno, sino de todos los gobiernos. Yo, hablar de estrategia sería concederles como no demasiada un punto de inteligencia, ¿no? De planificación, que creo que no llegan a eso. O sea, que yo creo que simplemente que las cosas van sucediendo y ellos pues se van regocijando en que está desviándose esa atención, pero que me extrañaría mucho que detrás hubiera un plan concertado, porque, como digo, eso sería tenerlo en demasiada alta estima. Pero bueno, me parece fatal. Efectivamente, se está produciendo un asalto al Poder Judicial que comenzó en el año 1985 y que ahora ha cogido carrerilla, por decirlo así, porque ya, pues, de alguna forma nos estamos quitando la careta, determinados representantes políticos se están quitando la careta y ellos entienden que si les han votado, son ellos quienes pueden tener que mediar en el nombramiento de los jueces que a su vez en su caso y algún día podrían juzgarlos por casos de corrupción. Ellos entienden que es lo natural, que el voto todo lo puede y que a mí que me han votado, pues yo debo no solo ya dominar el poder legislativo, no solo ya dominar el poder ejecutivo, sino también el poder judicial. Y efectivamente, hace poco pues nos hemos desayunado con una reforma que lo que dice es que, oye, como el Consejo General del Poder Judicial, es decir, el órgano de gobierno de los jueces, debería haberse renovado ya hace 2 años, no se ha renovado, porque falta el acuerdo parlamentario necesario para ello. El PSOE dice al PP que está bloqueando, pero el PP ha ofrecido renovar al PSOE en unas condiciones y ellos tampoco la aceptan. Es decir, aquí falta acuerdo entre los partidos políticos, ¿no? Para que lo lleven al Parlamento y renovar el Consejo, pues no se le ha ocurrido mejor que decir que, bueno, que como no nos ponemos de acuerdo, a mí lo que me fastidia y por lo que yo quiero controlar el Consejo es porque hacen el nombramiento de los altos cargos judiciales de este país. Deciden quiénes son los jueces del Supremo, presidente de TSJ y otros, como digo, altos cargos judiciales. Y como a mí lo que me interesa es eso, mientras no renovemos, vamos a quitarle esas funciones al Consejo. Y han decidido que el Consejo, una vez cumplidos los 5 años que la Constitución dice que dura como mínimo su mandato, pasado ese plazo ya no puede efectuar nombramiento. De tal manera que aunque se prolongue 2 y 3 y 5 años, por decir, la falta de renovación, pues durante esos 2, 3 o 5 años el Consejo no pueda hacer lo que a mí me interesa que haga cuando se renueve conforme a mi mayoría, que es nombrar a los altos cargos judiciales. Para mí es un asalto gravísimo porque está poniendo por fin, oficializando por fin, que el interés de los partidos políticos por el Consejo General del Poder Judicial es el interés por los jueces que los van a juzgar. Ya lo han oficializado, lo han puesto negro sobre el blanco, porque ya no vale, ya no hay disimulos. Es decir, yo lo que quiero es que si gano las elecciones pueda tener un Consejo General del Poder Judicial hecho a mi imagen y semejanza, que es justo lo que no quiere la Constitución y justo lo que la Constitución ha dicho que no debe pasar, pero ellos entienden que como le han votado, pues están legitimados, ¿vale? Entienden que la democracia es o se empiece y se acaba en el voto y punto, no hay sistema de controles ni de contrapesos, no. Yo me han votado, pues yo tengo derecho, una vez me han votado y tengo mayoría parlamentaria, a que haya un Consejo General del Poder Judicial que represente esta mayoría nueva parlamentaria, que a su vez haga los nombramientos de los jueces conforme a esa sensibilidad. Esto para mí, como digo, no me gusta utilizar esta frase, pero en el fondo, y entre comillas, me alegro porque cuanto peor mejor. Quiero decir que por primera vez y por fin queda bien claro que no se trata de una presunta legitimidad democrática, sino que lo que queremos es controlar a los jueces. Y como ahora no puedo hacerlo yo, porque no tengo mayoría parlamentaria, pero no tengo mayoría en el Consejo, pues digo que el Consejo no puede hacerlo. Es hasta que cambiemos a un Consejo que sea, como digo, refleje mayoría parlamentaria. Eso, o sea, es una aberración porque justo es lo que no ha querido la Constitución española. La Constitución española ha dicho que las elecciones generales son cada 4 años y que el Consejo debe durar al menos 5 años. Claro, ha separado claramente los plazos porque no quiere que exista esa coincidencia. Y además, en la Constitución ha dicho que las mayorías para renovar el Consejo son mayorías muy cualificadas, más allá de la mayoría absoluta. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que exista grandes consensos entre los partidos políticos, independientemente de quien haya ganado, para que bueno, los mejores perfiles técnicos, al menos en teoría, vayan a parar al Consejo General del Poder Judicial. Pero, como digo, pues no. Eso que quiere la Constitución, eso que el Tribunal Constitucional en 1986 dejó
bien claro en una sentencia, pues bueno, pues se lo están pasando por el puente de Triano, hablando mal y pronto. Y bueno, pues ahora, como digo, han oficializado que no, que oye, que yo gano las elecciones, yo quiero un Consejo General del Poder Judicial de imagen y semejanza y por tanto una cúpula judicial que responda a esa sensibilidad. Y para mí eso es muy, muy grave. Lo peor es que mucha gente, además gente con seso y con conocimiento jurídico y muchos medios lo entienden normal, porque hemos asumido ese discurso de que como el partido político que gana es el que debe conquistar todas las instituciones de nuestra democracia, no solo el Parlamento, que para eso lo hemos votado, no solo el Ejecutivo, que lo decide el Parlamento al que hemos votado, sino también Poder Judicial, pues, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, en fin, cualquier institución que la democracia o que el Estado de Derecho ha creado para de alguna manera servir de contrapeso, pues no, nos estamos cargando a base de permitir que los partidos políticos fagociten esas instituciones y los demás aplaudamos pensando que, bueno, como han ganado, tienen derecho a eso. Y reduciendo la democracia a eso, al voto. Y cuando democracia es mucho más. Bueno, es un Estado de Derecho, implica evidentemente votar, pero también garantías. Si mañana votamos que los negros no puedan entrar en la discoteca, ¿diremos que es una decisión democrática porque ha resultado por votos? No, porque no. Pues lo mismo pasa. Sin embargo, cuando nos conviene, pues decimos que el voto todo lo puede y para todo vale. Y no es así. Para mí es muy grave lo que ha pasado. Para mí es muy grave que no exista una concienciación social de la gravedad del asunto, que no existe un debate de fondo real, más allá de los 4 que nos seguimos en Twitter, sobre esta cuestión, y que sin embargo tengan importancia, Rocito y su docudrama en televisión, los 2 minutos de la policía entrando en el piso del barrio Salamanca, o mañana cualquier otra cuestión que, bueno, que puede ser importante por entretenida y que puede tener su relevancia jurídica y que nos permite, como digo, he dicho antes, discutir alguna figura jurídica, ¿no? Y intercambiar argumentos. Yo fundamentalmente soy anónimo en Twitter porque quiero que sean los argumentos los que hablen por mí, no mi condición personal, aunque evidentemente ponga como juez, ¿no? Porque, bueno, es cierto que en este caso, si quiero hablar de la suciedad, ¿no? O de la alcantarilla, ¿no? Que hay en el Poder Judicial, tengo más legitimidad si lo hago en mi condición de juez porque sé de lo que hablo, ¿no? Pero bueno, quería decir que entiendo que estas cosas me duele que no lleguen más a los más media y al público mayoritario y bueno, empiezo como siempre, como acabado. Dudo que haya detrás una estrategia, ¿eh? Como digo, eso sería reconocerle demasiado. La estrategia está claro que no es de los que están sentados en el Congreso, quizá a lo mejor de ciertos asesores. En los años que lleva usted, ¿esto es lo más grave que ha visto en términos de Poder Judicial y de independencia o llevan 40 años dándose patadas año tras año todos los gobiernos? Llevo dándome patadas año tras año porque esto que empezó el PSOE en 1985 lo continuó el PP porque no le interesó cambiarlo. En el 2013 lo empeoró, incluso modificando la forma de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial, mintiendo descaradamente cuando en su programa electoral del año 2011 lo había puesto que lo iba a recuperar. Tuvo mayoría absoluta, no solo el Gobierno Nacional, sino la mayoría de las comunidades autónomas. Esto era una medida de coste 0 euros. Europa no la venía pidiendo y, sin embargo, pues lo que hicieron fue politizar más. Y ahora ha llegado un gobierno que, bueno, que todavía es mucho más proclive, a mi modo de ver, en esta conquista. No porque no tenga el mismo interés que ha tenido el PP en el pasado, que lo tenía, sino porque, como digo, va a más a cara descubierta. Y entonces entiende que eso, que la legitimación del voto le permite, pues eso, fagotizar todas las instituciones, incluso aquellas que han sido creadas para buscar un equilibrio de poderes y contrapesos a unas instituciones, a un ente tan importante como son los partidos políticos, que se están convirtiendo, por desgracia, en un fin en sí mismo y no en un medio. Sí, no tienen límites porque no tienen coste. Vamos a ir acabando ya porque llevamos 50 minutos, pero uno de los debates apuntados que me han ido diciendo todos los compañeros en los grupos nuestros de que había que preguntar, se me ha pasado, entonces tenemos que volver, que es el de la morada. Yo le explico mi concepto de morada. Yo he dado citaciones judiciales a personas que vivían debajo de un puente. Es decir, he tenido actuaciones en vehículos que constituían morada. Bueno, es que los policías sabemos lo que es una morada. Un coche puede ser una morada, un puente puede ser una morada, una oficina puede ser una morada, una habitación de hotel puede ser una morada, pero entiendo que una morada es aquel sitio donde alguien mora. Si no mora nadie, hasta un piso puede no ser morada. Sobre todo si está vacío y solo se utiliza para hacer fiestas, porque si lo consideramos morada, yo creo, es una opinión personal, que pervertiríamos el concepto que el Tribunal Supremo, el propio Tribunal Supremo da sobre morada, que tiene más que ver con lo material, con aquellos objetos para
pues, para mantener una vida íntima que tiene más que ver con una cama, una nevera, un cepillo de dientes, que con un contrato o con otra cosa. Eso es una opinión personal. ¿Usted cree que un piso vacío para celebrar fiestas aún así es una morada o tiene Claro, otra es que opinión? aquí nos movemos a diferentes niveles. No es una vivienda, no es una morada como se entiende, por ejemplo, bueno, pues para determinadas cuestiones o delitos, pero desde el punto de vista de las garantías constitucionales, hemos topado con el Tribunal Constitucional y aquí sí que el Tribunal Constitucional es muy, muy expansivo de la palabra morada, incluyendo simplemente un espacio cerrado donde quepa la posibilidad de que no se desarrolle la intimidad, aunque sea de forma muy temporal. Le pongo un ejemplo. En el partido judicial donde yo ejerzo, la Policía Nacional sabía de unas fiestas ilegales que se estaban realizando, que incluso se anunciaban en redes sociales, y entonces, bueno, no era el caso que estamos viendo, porque los casos que hemos estado comentando, ¿no? Eran que se producía en ese momento la actuación. Aquí ya había habido un seguimiento, ya se estaba sabiendo quién lo organizaba y entonces se estaba planeando hacer una entrada. Vinieron a comentarme si creían necesario la autorización judicial. En principio, pues yo, aplicando la ley de procedimiento administrativo, donde la policía puede, pues no lo veía necesario. Pero bueno, aún así, dije, no lo tomen como verdad, voy a seguir estudiando. Y me topé con sentencias constitucional que hablaban de que eso, de que cualquier espacio cerrado donde haya una puerta, donde sea apto para el desarrollo de la intimidad, es susceptible de protección constitucional. Igual no es una morada, en un sentido jurídico estricto, ni una vivienda, pero sí es un espacio susceptible de protección constitucional del 18.1, de la inviolabilidad del domicilio. Entonces, comenté, digo, mira, lo mejor que pueden hacer, efectivamente, es solicitar una entrada, una autorización de entrada bueno, para abortarle esas fiestas y demás, porque se trataban de unos bajos, o sea, claro, estamos hablando no de una vivienda, eran unos bajos locales comerciales. Ni siquiera, que ya de por sí no es un habitáculo pensado, ¿no?, para vivienda. Pero claro, era una puerta cerrada, en fin. Y al final, pues bueno, solicitaron la entrada, se les concedió por el juez competente y bueno, y procedieron efectivamente a... Con la suerte, entre comillas, que resultó que en ese local, pues había un catre. Y en ese catre, pues parece que a veces, no siempre, pues dormía alguien. Y no solo eso, sino que ese catre servía porque en ocasiones esas fiestas pues se producían encuentros sexuales, muy poco íntimos por las circunstancias en que se daba, pero claro, entonces como que la policía estuvo, después vino a comentar, pues menos mal que lo pedimos, porque claro, aunque era un bajo, aunque eran, en fin, no sé si me explico, Sí, 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 perfectamente. el constitucional es muy, muy precavido y a la hora de hablar de morada utiliza un concepto extremadamente amplio que va más allá de lo que sería efectivamente una morada en el sentido más estricto, una vivienda en el sentido civil, administrativo, sino que cuando hablamos de protección de derechos fundamentales, habla eso, de cualquier espacio que esté cerrado y que sea susceptible o apto para el desarrollo de la intimidad o la vida privada. Después igual no es una vivienda de nadie ni una morada de nadie, pero durante ese rato de la fiesta, las personas que están ahí sí tienen la sensación de que están en un ámbito privado donde efectivamente pueden comportarse de formas que no te comportarías en la vía pública. Desarrollo de, como digo, de relaciones sexuales, pero también, yo qué sé, pues de consumo de sustancias más o menos ilegales, que ya sabemos que el consumo, ¿no?, privado, ¿no?, pues sería infracción administrativa y no delito, en fin, que actuaciones que ellos, de conversaciones, pueden verse con gente que a lo mejor y claro, y es eso lo que trata de proteger el Constitucional. Entonces, claro, aquí tenemos que hablar de diferentes niveles. Yo entiendo la frustración, pero a ver, si es un piso que está siempre vacío, que solo se alquila para fiestas, sí, pero hay una puerta cerrada y durante la fiesta estas personas entienden que están desarrollando una intimidad y están realizando actos privados guarecidos gracias a esa puerta cerrada donde, pues digo, pueden dar rienda suelta a eso, incluso a actividades que se entendían que son propias del ámbito más privado, ¿no?, que es el tema de las relaciones sexuales. Entonces, yo sí entiendo que en este caso el Constitucional, bueno, pues es quien interpreta, ¿no?, superiormente la Constitución y ya queremos de acatar. Como digo, estoy hablando de un caso concreto que me pasó cerca de mí, que en principio mi inercia era decir que no era una vivienda y una morada y que no era necesario esa autorización, pero como digo, profundicé en el estudio, al final la policía, que además, tengo que decirlo, que yo cuando me dicen, es que la policía, pero a ver, si es que
siempre como cuerpo son excesivamente prudentes en ocasiones. O sea, que yo lo reconozco. Me ocurre que vienen a pedir entrada, digo, pero si no es necesario que la pidáis ya, pero preferimos que en la resolución ponga que no es necesario y ya nosotros con una resolución en la que el juez ha dicho que no es necesario, pues ya, o sea, que yo sé de sus cautelas y sus precauciones, de su prudencia, de que, con lo cual, cuando ocurre algo como lo que hemos visto en el vídeo, siempre tiene que haber algo más. O sea, algo ha pasado y algo que desconocemos porque, por lo general, y no estamos hablando, como ocurre en los vídeos, de un único policía, ¿no? Hay hablando de varios policías que posiblemente ha habido muchas conversaciones por detrás, de incluso consultas a mando, en fin, que son cosas que no ocurren de un momento a otro y que conociendo la natural prudencia con la cual se conducen muchas veces, como digo, y como decía fuera de grabación, mi hermano es policía, en una ocasión tuvo que verse obligado a sacar el arma y disparar contra un vehículo en marcha. Bueno, todo alrededor, su compañero, pero ¿qué has hecho? No sé qué, ¿cómo se te ha ocurrido? Sí. En fin, y él, bueno, pues me iban a atropellar, vi en peligro en mi vida, después es verdad que a lo mejor pues disparé un poco más de lo debido porque ya el coche había pasado atrás, no, ya había pasado lo que sería su línea, ¿no? Ya debía dejar de estar de línea, pero bueno, y al final no pasó nada, y mi hermano decía, claro, es que actuamos con mucho miedo y prudencia, y sí, y es bueno. Pero quiero decir que esa es la forma general de conducirse, con lo cual yo, bueno, quiero ser en este último alegato defensor de las actuaciones policiales, porque por lo general sé que son bastante prudentes, de igual manera que en ocasiones, pues, bueno, excepcionalmente ocurren cosas pero ocurre también en cualquier profesión, y la judicial tampoco está exenta de que hagamos en ocasiones mal las cosas. Dígale a su hermano que los disparos, una vez sobrepasado el coche de su línea, son fruto de una cosa que se llama estrés de combate, que hacen que el cerebro entre en un modo atávico y funcione por instinto de supervivencia y no por decisiones racionales, que ningún ser humano sería capaz de frenar el arma de fuego de manera instantánea una vez que el coche le haya sobrepasado. Y de esto sí que sé un poquito, y de esto también le digo que hay muchos jueces que necesitan formación. No lo digo un ánimo de crítica, porque todos podemos mejorar en muchas cosas, pero hay una serie de cosas que se producen en el cerebro, una serie de cambios que el cerebro produce cuando ves peligrar tu vida, que hacen que la toma de decisiones no sea racional y que no se entienden juzgadas desde un ordenador con una Coca-Cola en la mano. Una decisión tomada en décimas de segundo, después escrutada minuciosamente durante horas, declaraciones, vídeos, y efectivamente eso no es comparable. Efectivamente hay que poner las cosas en perspectiva y yo coincido en ello. Sí. Pues yo, para jugarme la vida, prefiero un compañero como su hermano proactivo que uno pasivo. De todas formas, no olvidemos nunca el trasfondo de esto, ya más allá de que ha quedado, no voy a decir más sobre la morada porque lo que usted ha explicado ha quedado nítido, o sea, sería estúpido volver. Sí quiero explicar que estamos en un contexto de pandemia, que se dicen van 100.000 seres humanos muertos, y que lo que pasó en estos dos sitios es que personas que no respetan digamos, las normas establecidas, que a algunos nos gustan poco, pero claro, como siempre decimos, las normas que ha dictado este gobierno serán anticonstitucionales cuando lo declare el Tribunal Constitucional, no cuando se declare en Twitter. Los policías no podemos decir, como a mi grupo no le gusta lo que ha dictado el gobierno, pues no voy a hacerlo cumplir. Oiga, mire, no funciona así, la democracia no funciona así. Hay pilares que son el imperio de la ley, el Estado de Derecho, y yo tengo que hacer cumplir las normas aunque no me gusten, con un límite del derecho natural. No me voy a... Mata a este, no voy a matar a nadie, lógicamente, pero haz controles, pues tengo que hacerlos. ¿Que esos controles son ilegales? Que lo diga el Tribunal Constitucional. Es ahí donde se debe centrar la crítica, no en los policías que los ejecutan, en el Tribunal Constitucional. Yo no puedo dejar de hacer controles porque lo digan en Twitter y en Facebook. Tiene que ser el Tribunal Constitucional. Nosotros creemos que hay que derivar ahí la crítica. Hablaba de estos pisos, pues son personas que no respetan a nadie, tenemos abuelos yéndose al Mercadona con una mascarilla, que no pueden salir de casa, gente que no ve a sus padres desde hace un año, y estimado ciudadano, que estoy seguro que este podcast va a tener muchos oyentes, estimado ciudadano, lo de que al lado de su casa, donde duermen sus hijos, se te metan un piso de estos en fiesta y te dejen 4 o 5 días sin dormir, le puede pasar a usted. Y cuando le pase, a ver a quién llama. Y a ver cuál es lo que quiere que la actuación, cuál es la actuación que quiere usted que haga la policía. Porque estoy absolutamente seguro, lo he vivido tantas veces, que si le digo, mire, yo no puedo hacer más, denuncie usted, la respuesta siguiente va a ser, ¿para qué quiero yo policía? ¿Para qué pago impuestos si no hacen nada? Y se van y nos dejan aquí la fiesta. Esa va a ser la respuesta. Usted lo sabe igual que yo. Es evidente que a veces pedimos cosas para nosotros que luego para los demás, ¿verdad? Bueno, habla usted de esto, del diferente juicio de valor cuando juzgamos cosas nuestras que cuando juzgamos a profesiones de otros. Ya ha hablado usted de esto antes. Yo le quería
agradecer el haber estado aquí. El que haya sido usted y no otro viene por petición popular dentro de nuestros grupos de policías. No sé si es que han visto que usted era el más mesurado, aún estando en contra de la actuación de estos compañeros. Daba usted unas razones un poco menos viscerales, menos populistas, menos de populismo punitivo y un poco más jurídicas, y han pedido que fuera usted y ha sido usted. Para cerrar, para tranquilizar a los ciudadanos que nos vean, miren, la democracia, hay hasta artículos de prensa hablando ya de un posible régimen totalitario por esto de la patada en la puerta. Yo solo voy a decirles, yo no me voy a poner a favor de nadie. Los datos que hemos dado son de jueces, se han discutido datos de jueces. La asociación, ya saben, a mí cuando me preguntan personalmente, yo siempre digo, yo no lo haría, pero no critico al subinspector D bajo ningún concepto. A ver cómo explico esto. Si alguien se cree que el subinspector D tiró la puerta abajo porque recibió una orden de Marlaska, es porque no conoce al subinspector D. Pero si alguien se cree que el subinspector D no tirará a la siguiente puerta porque Marlaska ha dado una contraorden, entonces sí que no conoce al subinspector D. Y yo añado, la democracia no se tambalea, los regímenes totalitarios no surgen porque un policía en concreto tire una puerta abajo. Ese policía será juzgado con todas las garantías de la ley. Si lo ha hecho mal, será condenado, será separado del servicio. Si lo ha hecho bien, condenarán a la otra parte. Habrá un juez independiente, inamovible, que juzgará los hechos. Ninguna democracia se tambalea por eso. Pero sí es posible que una democracia se tambalee cuando permitimos el linchamiento y el populismo punitivo en las redes. De hecho, si uno echa marcha atrás de primero de castrismo o de primero de chavismo, es estas cosas de deslegitimar constantemente que hacía Chávez la actuación de la policía para luego, cuando él llegara al poder, crear su propia policía, que fue lo que hizo. Separar a la ciudadanía de los policías, romper ese vínculo de unión, es fundamental para todos aquellos malvados que quieren crear un orden nuevo. Yo esto lo dejo así caer por si alguien quiere focalizar en lo que realmente importa y no focalizar en lo que no importa, y no solo no importa, sino que si hubiera sido un homicidio de una familia sería bastante grave, aún así se sustanciaría en un juicio y si lo hicieron mal serían condenados doblemente, vía penal y expulsados del trabajo, pero encima es que esto es una fiesta, Entonces yo creo que importa más lo que hemos hablado con su señoría del Tribunal Constitucional o de la renovación de cargos que esto, pero bueno, ya cada uno con lo que decida opinar y a quien decida insultar en las redes. Nosotros seguiremos luchando porque exista ese vínculo de unión entre policías y ciudadanos. Y antes de despedir, tiene usted, señoría, la última palabra para lo que quiera. Bueno, pues simplemente para mostrar mi agradecimiento y me siento halagado porque pues tantos profesionales hayan decidido que sea yo el que venga hoy a hablar con vosotros. Espero no haber defraudado y lamento lo que a veces alargo las exposiciones. Me gustaría ser de frases concisas y párrafos cortos, pero a veces me da por enredarme y hablar y hablar, bueno, y espero haberlo hecho ameno y que, bueno, que haya servido un poco para todos, tanto policías como ciudadanos, el escuchar esto y sobre todo para tranquilizar, sobre todo, yo creo. Así que muy agradecido. Bien, pues en relación a lo de ameno, me va a reír quien lleva las redes de una policía para el siglo XXI y edita los vídeos, porque siempre me dicen máximo 45 minutos, que si no la gente luego no lo ve. Y fíjese usted si será amena la charla, que me veo obligado a cerrar con 1 hora y 6 minutos. No he podido cortarlo antes, desearía seguir hasta las 2 horas, pero tengo una orden directa del jefe de redes de que no sea así. La charla ha sido muy amena. No solo ha sido muy amena, sino que abuso de su confianza y es posible que volvamos a tener otra charla en un futuro próximo si surgen pues más cosas mediáticas. Si a usted no le importa, podemos volver a hablar. Siempre, por supuesto, cuando quieran. Perfecto. Pues muchísimas gracias, señoría. Gracias por estar. Aquí finalizamos el podcast de esta semana de Una Policía para el Siglo XXI. Ha sido una entrevista. Judge the Zipper en Twitter, lo conocéis todos. Cerramos como cerramos siempre. Recuerden, la ética no se negocia. Hasta el siguiente podcast.